Hola para todos, este es el horóscopo de la semana y estamos en tu horóscopo Sagitario. Veamos qué dice para ti. Recuerda tomar lo que mejor te convenga, lo que resuene contigo, y lo demás sencillamente déjaselo de un lado a otro Sagitario, que muy seguramente para ellos también hay información. No sin antes mirar qué dice el pensamiento, el mantra del día o de la semana. Ojalá lo tomes en cuenta y lo lleves contigo. Gracias por lo que fui, por lo que soy y por lo que seré. Qué interesante. Gracias por lo que fui, por lo que soy y lo que seré. Y es verdad, lo que nos proponemos hacer o los cambios que deseemos hacer por nosotros, sencillamente mejorará cada día nuestra vida. Gracias por lo que fui, por lo que soy y por lo que seré. Sencillamente todos los días tenemos que avanzar de forma más positiva, tenemos que ser mejores, cada día tenemos que avanzar con nuestros propósitos, cada día tenemos que reconocer algún error que podamos tener, etc. Gracias por lo que fui, por lo que soy y por lo que seré. Qué interesante pensamiento, Sagitario, para ti. Triunfos en algo que espera Sagitario pronto, que se resuelvan unos papeles legales, que se resuelvan unos documentos, que te salga la cédula, el pase, lo que sea, pero es noticia buenísima. Sagitario, por un poco más de cuidado en tu salud. Parece que por estar al cuidado de el trabajo no te has descuidado demasiado en los temas de la salud y ahí luego vienen las consecuencias. Entonces, si corremos rápido, muy rápido también tenemos liberación de alguna situación o vamos a estar mejor, etc. Estarás tomando decisión entre dos trabajos. El que tienes y uno nuevo que te van a ofrecer o uno nuevo que vas a recibir. Ay, difícil situación. Ya tú pondrás ahí a pensar y hacer lo positivo de este, lo negativo del otro, lo negativo de este, lo positivo del que viene, y elige el que mejor venga para ti, pero tómate tu tiempo, que tu decisión sea muy asertiva porque es el empleo. Por un tema de iglesia, compromiso, matrimonio, bautismo, algo blanco, que se da algo bueno. Las iglesias no todas son de misas malas, negativas, ¿no? Son también por causas lindas. Dice que vuelve en la familia y se generan momentos de paz y de tranquilidad futura. En Sagitario hay familias distanciadas. Parejas de Sagitario que se separan, pero se separan porque abren caminos, porque viajan, porque reciben un trabajo en otra ciudad, porque es el momento oportuno para ir a probar suerte. Y todo es válido cuando se hace de manera buena y bien intencionada. A veces hay que hacer sacrificios por lo que nosotros también deseamos. Pensar en el futuro, adquirir aquello que deseamos, la casa, el vehículo, el negocio. Entonces el sacrificio vale la pena, incluso para algunos, estudiar. En el tema del amor, mucho cuidado, Sagitario, no mezcles jamás amor con negocio o amor con negocios sin estar claros y sin saber lo que realmente vamos a hacer. Mientras, Sagitario, se suscribe a este canal, nos apoyas con un like. Recuerda que subimos contenido porque ustedes nos apoyan a que podamos estar generándolo para ti. Cada semana el horóscopo y rituales. Muy bien, dice que las parejas que están distanciadas
se unen nuevamente. Y Sagitario hace un viaje de ir y de venir. No te quedas, vas, disfrutas, paseas, es como es nuestro viajero, entonces de una u otra forma le encanta salir. Cuando decide salir Sagitario, es capaz de hacer 3, 4 viajes casi que inmediatos. Hay un cambio en casa de Sagitario, pero créeme, Sagitario, que es un cambio que va a ayudarte a nivelar energías e incluso el dinero. Alguien de lejos te piensa, te extraña y te recuerda. Espera de esa persona aparecer de sorpresa. Compras y vendes una propiedad o cambias un vehículo, pero ese es el próximo paso de Sagitario que desea hacerlo. Por llamadas se reconcilia parejas, por encuentros y por palabras, pero igual estas relaciones nuevas que están iniciando en Sagitario, algunas se quedan ahí como por muchos, muchos años. Organiza esas obligaciones que tienes pendientes, no dejes que esos dineritos que debes se vayan quedando ahí. No, organízalos, comienza a pagar, así sea de a poco, para que estés más tranquilo. Las hadas nos dicen: muy bien, el viaje 8 de espadas, que habla de un viaje largo, debe ser un viaje fuera de tu país. Sin embargo, hay un poco de preocupación económica, pero el caballero de oros nos habla del dinero para ese propósito. Como Sagitario no se detiene, siempre va un paso adelante. Este es el momento oportuno para que hagas ese viaje, es el momento oportuno para que incluso en ese viaje donde vas a ir, abras camino en un propósito que tienes. Con un cambio de papel, con unos papeles hay un cambio para ti, pero para mí, Sagitario, vais a hacer o organizar un dinero con bancos, con entidades, algo que ha tenido previsto. Ya diste tanto para algunos, ahora haz algo por ti. Haz ese viaje, Sagitario, sencillamente haz ese sacrificio de amor para ti. Y los que están solos en un viaje estarán conociendo personas nuevas. Un abrazo, Sagitario, gracias por estar aquí con nosotros cada semana. Gracias por acompañarnos. Te envío todos mis buenos deseos. Te espero próxima semana en un nuevo horóscopo. Hasta pronto. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.